Hola, te saluda Filosokendo. Hoy hablaremos acerca de uno de los principales textos en la filosofía del siglo XX. El mito de Sísifo, escrito por el argelino Albert Camus. Esta obra condensa el núcleo de su pensamiento, conocido como absurdismo. Esta corriente comparte con el existencialismo muchas de sus inquietudes, pero llega a una conclusión radicalmente distinta. Mientras el existencialista se empodera de su libertad para crear su propio significado y dar sentido a su vida, el absurdista acepta que el sinsentido es una parte ineludible de la experiencia humana. El universo no está obligado a darnos explicaciones y es precisamente por esto que el absurdismo nos invita a contemplar el absurdo, a maravillarnos por la sublime extrañeza de la existencia y, finalmente, a reírnos de la broma cósmica que somos. Si te gusta este contenido no olvides suscribirte y darle like. Albert Camus escribe el mito de Sísifo en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando la Europa moderna se encontraba sumida en la destrucción y el sinsentido más radical. El texto no surge en el vacío. Nace de un horizonte marcado por la quiebra de las certezas, la pérdida de la confianza en el progreso ilustrado, el derrumbe de los valores metafísicos tradicionales y la experiencia cotidiana de la muerte y la violencia masiva. En este contexto, la pregunta por el sentido de la vida se vuelve apremiante. Para Camus, toda filosofía que se tome en serio debe partir de una cuestión elemental. ¿Tiene sentido seguir viviendo? ¿O sería más razonable renunciar a la existencia por medio del suicidio? A diferencia de muchos tratados filosóficos que se desvían en construcciones abstractas, Camus sitúa el problema en el terreno más inmediato. La vida se presenta como absurda, y la primera tarea es pensar qué significa convivir con ese absurdo sin negarlo. En ese gesto, el filósofo franco-argelino traza un camino singular que lo distingue de existencialistas como Sartre y de pensadores religiosos como Kierkegaard. La clave no es trascender lo absurdo, ni reconciliarlo con un orden superior, sino asumirlo plenamente y aprender a vivir en él. El punto de partida del libro es contundente. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio. El suicidio. Camus no lo plantea como provocación gratuita, sino como conclusión inevitable de un diagnóstico sobre la condición humana. El hombre busca sentido, orden y finalidad, pero el mundo no responde. La naturaleza, las rutinas sociales, la muerte, todo ello se erige como un muro frente a nuestras aspiraciones de racionalidad y significado. Este desajuste, esta desproporción entre la búsqueda humana y el silencio del universo, es lo que Camus llama el absurdo. El absurdo no está únicamente en el mundo ni exclusivamente en la mente humana. Emerge en el encuentro entre ambos, como la fisura que aparece cuando una conciencia ansiosa de claridad se enfrenta a una realidad muda. La experiencia del absurdo se manifiesta en los momentos en que la familiaridad del mundo se rompe. Un día cualquiera, en medio de lo cotidiano, nos descubrimos extraños en nuestra propia vida, como si una distancia infranqueable se interpusiera entre lo que somos y lo que hacemos. El tedio, la rutina convertida en cárcel, o la conciencia súbita de la muerte nos sacuden y revelan lo absurdo. Frente a este diagnóstico, la tentación inmediata es escapar. Camus identifica dos vías principales de evasión. El suicidio físico y el suicidio filosófico. El primero es el acto radical de renunciar a la vida, de declarar que si no hay sentido, entonces no merece la pena seguir existiendo. Pero para Camus, el suicidio es una solución que traiciona la lucidez. Si la vida es absurda, la única manera de ser fiel a esa verdad es seguir viviéndola, no negándola. El suicidio elimina el problema, pero también destruye la posibilidad de experimentar el absurdo en toda su plenitud. Más insidiosa es la segunda vía, el suicidio filosófico. Las doctrinas que, reconociendo lo absurdo, acaban apelando a un sentido trascendente para neutralizarlo. Camus cita a Kierkegaard, Jaspers o incluso a ciertos místicos como ejemplos de pensadores que, enfrentados al absurdo, deciden dar el salto hacia lo divino. Ese salto, sin embargo, no resuelve el problema, sino que lo disuelve artificialmente. Introduce a Dios, al ser o a la trascendencia como garantías que rompen la tensión del absurdo. Para Camus, toda fe que cierre la herida del sinsentido es un acto de renuncia. La verdadera fidelidad filosófica consiste en permanecer en el absurdo, sin huida ni consuelo. De este modo, el mito de Sísifo se convierte en una meditación sobre la vida sin apelación, sin absolutos externos, sin finales garantizados. La pregunta, entonces, ya no es si vale la pena vivir, sino cómo vivir sin sentido último. Aquí aparece la noción central de la revuelta.
Vivir en la revuelta significa reconocer el absurdo, aceptarlo como condición constitutiva, y sin embargo rechazar la conclusión de que la vida carece de valor. En lugar de resignación, el absurdo exige una afirmación radical de la existencia. No se trata de resignarse ni de esperar una redención futura, sino de vivir intensamente, agotando cada instante en su plenitud. La revuelta es un sí a la vida, no porque tenga un propósito trascendente, sino precisamente porque no lo tiene. Así, la libertad surge en su forma más radical. Libres de justificaciones cósmicas, los hombres pueden crear, gozar, experimentar, inventar sentidos parciales y siempre provisorios. Camus ilustra esta postura analizando diversas figuras de la cultura y la literatura que encarnan actitudes ante el absurdo. Retoma, por ejemplo, a Dostoyevsky, cuya obra explora la crisis del sentido religioso en la modernidad, pero donde los personajes muchas veces claudican ante la necesidad de trascendencia. También examina a autores como Kafka, quien logra expresar de manera inigualable la experiencia del sinsentido y la alienación. Sin embargo, para Camus, Kafka no es puro nihilismo. Su literatura abre un espacio para evitar lo absurdo con dignidad estética. Camus también revisa a poetas y artistas que, en su entrega a la creación, encarnan la vida rebelde, consciente de lo absurdo pero dispuesta a multiplicar las formas de sentido local y momentáneo. La obra de arte, en este horizonte, no busca revelar verdades eternas, sino intensificar la experiencia de la vida. El mito de Sísifo, con el que culmina el libro, sintetiza de manera alegórica esta visión. Sísifo, condenado por los dioses a empujar una roca hasta la cima de la montaña solo para verla caer una y otra vez, encarna el destino humano. Repetición, esfuerzo interminable, futilidad aparente. Desde la perspectiva tradicional, la condena de Sísifo sería una maldición insoportable. Pero Camus invierte el sentido. Sísifo es más fuerte que su destino porque lo asume conscientemente. Al tomar conciencia de su condición y no renegar de ella, Sísifo se convierte en dueño de su vida absurda. La roca es suya, la montaña es suya, la repetición es su reino. En esa aceptación, paradójicamente, se abre la posibilidad de la alegría. Hay que imaginarse a Sísifo feliz, escribe Camus. No porque su labor tenga un fin, sino porque el sentido se encuentra en el acto mismo de empujar la piedra, en la fidelidad al presente, en la afirmación de la vida en su absurdo. Este mensaje final convierte a el mito de Sísifo en una especie de manifiesto vitalista, aunque profundamente sobrio. No hay promesa de redención y no hay tampoco ilusión de eternidad. Lo que sí hay es la libertad de vivir intensamente cada instante sin esperar un más allá. Aquí se percibe la influencia de Nietzsche, especialmente en la idea del eterno retorno. Aceptar que la vida se repite infinitamente y aún así amarla es el gesto del superhombre. Pero Camus evita la metafísica nietzscheana y se mantiene fiel a una posición más contenida. No se trata de afirmar un ciclo eterno, sino de abrazar la repetición concreta de la existencia. De igual modo, se distancia de Sartre, con quien comparte el diagnóstico del sinsentido pero no la solución. Para Sartre, el hombre se define por su proyecto, por la construcción de sentido en la libertad radical. Camus, en cambio, insiste en que toda construcción debe permanecer consciente de su carácter provisional y absurdo. La vigencia de este pensamiento puede rastrearse en problemáticas contemporáneas. En un mundo saturado de discursos de consumo, promesas de autorrealización y horizontes de productividad, la experiencia del absurdo resuena con fuerza. La rutina del trabajo, la presión por encontrar un propósito de vida en sociedades que lo reducen todo a mercancía, genera en muchos la misma extrañeza de la que habla Camus. Una grieta entre el deseo de sentido y el silencio del mundo. Frente a esto, las respuestas oscilan entre la evasión mediante religiones rígidas, ideologías absolutas o escapes digitales y la depresión o el nihilismo. La propuesta camusiana de la revuelta, entendida como afirmación lúcida y gozosa de la vida, adquiere entonces un aire de resistencia cultural. Asumir lo absurdo no significa caer en la desesperanza, sino liberarse de la exigencia de justificar cada acto con una finalidad última, y con ello abrir un espacio para una existencia más auténtica, más creativa y, en última instancia, más libre. El análisis del absurdo también conecta con corrientes posteriores, como el posmodernismo, que cuestiona las grandes narrativas y busca evitar la pluralidad de sentidos fragmentarios. Camus anticipa esa sensibilidad al rechazar los absolutos y celebrar la creación contingente. Sin embargo, su diferencia es notable. Mientras muchos posmodernos caen en la ironía desmovilizadora, Camus reivindica la intensidad de la experiencia, el gozo trágico de existir a pesar de todo.
Asimismo, puede trazarse un puente con filosofías orientales, en particular el budismo, que también reconoce el carácter ilusorio de las construcciones de sentido y propone una forma de liberación basada en la aceptación radical de la realidad tal cual es. Aunque Camus no se adentra en estas tradiciones, su insistencia en vivir sin apelación guarda un aire de familia con esas prácticas espirituales. En definitiva, el mito de Sísifo no es un tratado académico, sino un ensayo apasionado que combina filosofía, literatura y reflexión existencial. Camus nos invita a mirar de frente la condición humana, a resistir la tentación de consuelos fáciles y a descubrir la posibilidad de una alegría sin garantías. Su escritura, clara y poética, se aleja de la jerga técnica para dirigirse directamente al lector, como si le dijera, sí, el mundo es absurdo, pero eso no significa que tu vida carezca de valor. Significa, más bien, que todo valor que le otorgues será fruto de tu propia creación y tu propia fidelidad. La metáfora de Sísifo, condenado y, sin embargo, feliz, condensa esta filosofía de la revuelta y de la lucidez. Camus logra así articular una ética del presente, una ética sin promesas trascendentes, pero no por ello menos exigente. Vivir en el absurdo requiere coraje, porque exige renunciar a las seguridades metafísicas, requiere creatividad, porque nos invita a inventar sentidos efímeros, y requiere amor por la vida, porque la única respuesta digna al sinsentido es abrazar la existencia con todas sus contradicciones. En ese gesto, Camus nos deja una enseñanza que sigue interpelándonos. El ser humano no necesita certezas absolutas para ser feliz, basta con la fidelidad a su condición absurda, con la revuelta constante que convierte la vida en un acto de creación perpetua. Como Sísifo, todos cargamos con nuestras piedras, pero en la medida en que aceptamos la montaña y el esfuerzo como nuestros, podemos hallar en ellos no solo resignación, sino alegría. La grandeza del hombre, en este horizonte, no está en vencer al destino, sino en amarlo, en afirmarlo, en imaginarse feliz en medio del absurdo. Eso es todo por hoy. Yo fui Filosoquendo y te deseo un feliz resto de día.